¿Cómo están amigos? Feliz sábado. ¿Qué van a hacer el día de hoy? Disfrutar la vida, no hay de otra. Hoy estamos y mañana no. ¿Y saben qué? La vida tiene tantas adversidades que no sabemos en qué momento podemos estar en la estadística. Así es que hay personas que tenían planes para, para hoy y no sabemos si los pudieron cumplir. Escribí algo bien bonito el otro día y Lili Grijalva me dijo que había estado muy bien este material. Ella es una gran psicóloga y trabaja mucho con todo lo que son los valores y la misma vida, el motivo de vivir. Lili Grijalva, qué bonito es vivir. Buenos días. Hola Fer, ¿cómo estás? Muy buenos días. Me encanta esa frase que dijiste de qué bonito es vivir. Efectivamente, es increíble aprender a vivir porque muchas veces vivimos en automático con mil cosas en la cabeza y no disfrutamos del camino. La vida Entonces, cambia en un segundo. Lo que hoy crees que es cierto, mañana tal vez no lo sea. Todo depende de tu punto de vista. No te aferres a nada. Perdona, olvida, empieza de nuevo cada vez que sea necesario. Cambia de camino si no te gusta el que recorres ahora y haz lo más importante que puedas hacer, vivir con pasión y entusiasmo el día de hoy. así va, exactamente Fer, así va. Tú decides cómo quieres vivir tu día, tú decides cómo quieres vivir tu semana, cómo quieres vivir y cómo quieres compartir con la gente que amas y contigo mismo todo lo que vives cada día. Y vamos a hablar también de algo muy importante, la motivación. Yo creo que para vivir con calidad, para vivir y ser productivo, qué importante es estar motivado. Totalmente, Fer. Si no reconocemos nuestros pequeños logros, si no reconocemos que podemos hacer muchísimas cosas y que tenemos ese empuje que necesitamos todos los días para llegar a nuestras metas y lograr todo lo que queremos, no podemos avanzar. No podemos avanzar. De eso nos vas a hablar, ¿no? Hoy les voy a hablar de superación Ok, personal. y después de tu tema, yo voy a hablar de 10 estrategias de motivación laboral. Perfecto. ¿Te Me parece? parece increíble. Empecemos contigo. Muy bien, pues hoy vamos a hablar de este tema tan interesante que se llama superación personal. Y muchas veces, Fer, pensamos que la superación personal significa eh, ser más productivos, Ujú. tener más éxito, alcanzar todas las metas y convertirnos en una visión perfecta de nosotros mismos. Y no, fíjate que eso no es la motivación. Ok. ¿Realmente se trata de eso? ¿De querer llegar al éxito, de querer tocarlo? ¿Cuál es tu éxito y hacia dónde quieres ir? La superación personal no significa levantarnos todos los días con una motivación extraordinaria. Significa poder ser y estar. Tampoco significa nunca tener miedo o nunca tener tristeza o no tener cansancio o no tener frustración, porque eso es parte de la vida y es parte de lo que tenemos que pasar. Superarnos significa aprender a conocernos. Significa aceptar mi realidad tal y como es en este momento. Significa descubrir que esos pequeños pasos nos van a llevar a esos grandes logros. Significa también construir una vida más congruente con lo que somos y con lo que queremos ser. Entonces, aquí hay algo bien importante. No tenemos que convertirnos en otra persona para poder crecer, pero tampoco podemos crecer sin saber quién soy Ujú. y hacia dónde quiero ir y qué es lo que me hace feliz y qué es lo que me apasiona y qué es lo que me mueve todos los días. Me comentabas antes de entrar al aire, porque tú te dedicas a dar esas terapias psicológicas en una clínica. ¿Cómo se llama la clínica? Emotions Life Center. Emotion Line Center, y que te estaba preocupando mucho la juventud. Ujú. Y me gustaría, pues de viva voz, que lo compartas con la audiencia, porque yo creo que aquí hay un compromiso moral, integral e importante para rescatar los valores de nuestra sociedad, pero nuestros jóvenes no la están pasando bien y como padres tampoco la estás pasando bien. Así es, fíjate que es muy preocupante saber y darnos cuenta la desregulación emocional que tienen los jóvenes el día de hoy. Gracias a la ausencia de los padres, gracias a que los papás pues estamos ocupados, estamos tratando de hacer nuestra propia vida, nuestras propias cosas y a veces nuestros hijos no se acercan a nosotros a platicar con nosotros, se sienten abandonados nuestros hijos de alguna manera
crecen creyendo que no son suficientes, crecen sobreprotegidos económicamente, pero muy descuidados emocionalmente. Y esto desafortunadamente, Fer, los lleva a fugar esa soledad detrás de las adicciones. Adicciones pueden ser de sustancia o pueden ser conductuales. No necesariamente una persona que tiene adicción tiene que consumir algo. Ni alcohol, ni metanfetaminas, nada. No. ¿A qué te refieres con la otra? Las adicciones conductuales es, por ejemplo, la ludopatía, el workaholic, el sexo, la pornografía. O sea, son adicciones que tienen conductas. Ahora platícame, porque te sentí preocupada cuando me tocaste ese tema. Qué es lo que más estamos viendo en Mérida? Estamos viendo mucho abandono personal, mucha falta de empatía, pero sobre todo mucha falta de amor propio. ¿Propio o también de los padres hacia los hijos? Yo creo que de todo un poco, pero sobre todo amor propio. No ¿Por qué? por el abandono ¿De quién? emocional de los padres, Claro, obviamente. claro, es lo que platicábamos, porque, bueno, pues, Lili y yo tenemos la fortuna de ser padres, y digo la fortuna de ser padres porque el otro día estuvo aquí en el programa una persona que no ha tenido la fortuna de ser padre y que está en contra de la generación Z por pues, la manera en que están aprendiendo, por su comportamiento. Y cuando eres padre, pues también les sufres, es lo que les está tocando vivir. Más bien hay que estar con ellos y hay que poner nuestro granito de arena para que salgan adelante. Pero eso lo hemos vivido a lo largo de la vida en los países desarrollados. En la mayoría de los países desarrollados, vamos a hablar de una Inglaterra, el mismo Estados Unidos o Canadá, tienen por cultura o por costumbre, a la mayoría de edad, que normalmente es en Canadá y en Inglaterra a los 18 años, darles una patada y aventarlos del nido. Ujú. ¿Y qué sucede con esos jóvenes? Caen en vicios. Caen en vicios, se sienten abandonados, todavía no tienen la madurez suficiente, emocionalmente hablando, para poder afrontar una escuela como la vida, ¿Verdad? porque la vida enseña de una manera no muy fácil. Por eso la unión del latino es tan, pero tan reconocida a nivel mundial. Porque aquí el tema de la familia es increíble. En Colombia, en Argentina, en México, en todos estos países latinos, el tema de la familia es importantísima. Pero te vas a otros países donde se desintegran por ese motivo. Y luego, pues también viene el lado contrario. Tienes a tu hijo viviendo de 25, 26, 27 años y pues tampoco, ¿no? De 20, de 25, de 40, de No, 45 se todavía. dan casos. Y se dan muchísimos más casos de los que te imagines. Y efectivamente, ese tipo de casos son muy recurrentes a las adicciones. Son muy recurrentes a no sentirse suficiente y no sentirse merecedores de poder tener una buena vida. Y ves a papás muy preocupados de 70, 80, 90 años por sus hijos. Ves a papás que no saben qué hacer, que no saben cómo abordar esta parte tan importante que es para ellos el ver a sus hijos felices, el ver a sus hijos plenos. Entonces, aquí tenemos que aprender de estas generaciones, tenemos que aprender que efectivamente todos somos merecedores y todos podemos hacer muchísimas cosas cuando queremos realmente hacerlas, Fed, porque todos tenemos esa inteligencia, esa madurez y esa capacidad que nos da la vida por el simple hecho de ser seres humanos. Ajá. Pero cuando no tenemos ese amor propio y ese autocuidado emocional que necesitamos para sentirnos bien y estar motivados para tener muchísimas cosas más para poder seguir adelante, ahí está el problema. Así, padres de familia, no abandonemos a los hijos. Hay que entender a las nuevas generaciones. Llegó la pandemia y la pandemia nos unió y vivimos 10 generaciones al mismo tiempo juntas. ¿Te acuerdas que Sí, las sí, sí, por mencionamos? supuesto. La generación de la nostalgia, la generación de La los... verdad no me las ¿No te aprendí, acuerdas? pero Yo sí me acuerdo algo de la generación de papel o de la nostalgia, los señores que todavía que tienen 100 años y viven, después los baby boomers, después X, Y, Z, millennials, centennials, alfa y las nuevas, ¿no? De los bebés. Y entendimos que los jóvenes no estaban jugando Xbox, se estaban comunicando con sus amigos porque no podían salir a la calle, así ¿no? es. Y nos enseñaron a nosotros a manejar la conectividad para poder hacer nuestras operaciones bancarias y porque la vida está evolucionando mucho. Vamos a hablar de todo esto regresando de una buena recomendación. Clínica Dental Rosel Quijano. Dentistas capacitados,
Personal amable, higiene, laboratorio dental digital para circonia y porcelana, tomógrafo para implantes, 7 unidades, 3 salas de espera, cafetería, amplio estacionamiento. Búsquenos en Doctoralia, dentalrosel.com o al teléfono 9992 760615. Gracias, vamos a un corte, volvemos. Más gigas en la red 5G de Telcel. Con tu plan Telcel Ultra 5, disfruta de 40 gigas por solo $549 al mes. Telcel 5G, la red de mayor cobertura y velocidad. Gracias por regresar. Vamos a hablar de frases de motivación. La disciplina es el puente entre las metas y en los logros. Jim Rohn. Vamos a una mención. Atención, Bien. viajero ADO, viaja de Mérida a Ciudad del Carmen con ADO y aprovecha tu boleto redondo por solo 639 pesos por cada viaje. Compra tu viaje, ida y vuelta en la taquilla. ADO, tu mejor opción para viajar. Vigencia hasta el 31 de agosto del 2026. Consulta términos y condiciones en ado.com.mx y en taquilla. Bien, Lili. Tocando el tema que estamos antes de ir al corte, sí hay mucha familia desintegrada. Aquí existen muchos los divorcios y en todo el país. Y hay otro problema muy grande. Cuando se pelea el padre y la madre, ¿qué es lo primero que hace la madre? Dime. Quitar a sus hijos. Ujú. Ahora no los ves. Castiga a través de los Castiga hijos. a través de los hijos. ¿Y a quién crees que le está haciendo daño? A los hijos. Y van a cargar esa piedra toda la vida. Siempre, porque van a creer pensando que ellos son el pilar de una familia y que ellos tienen que sacar adelante a una familia a sus espaldas. Y eso los hace sentirse todo el tiempo con ansiedad, los hace sentirse personas muy autoexigentes hacia ellos mismos y eso los hace llegar al caos emocional. Y terminan siendo personas con mucha ansiedad, con muchos ataques de pánico y con mucha depresión posteriormente. Entonces tenemos que cuidar mucho esto, Fer. Ahora, yo ahorita dijiste y hiciste un comentario muy bueno, no abandonemos a nuestros hijos. Eso es muy importante. No los abandonemos, pero no les resolvamos emocionalmente, todo. pero no les resuelvas la vida. Sí, sí. Enséñales a volar. Pusimos un ejemplo, Lili y yo, de que en lo personal tengo amigos económicamente bien, que cuando sus hijos tenían 13 y 15 años los mandaron a Irlanda a estudiar, porque pues todos queremos la mejor educación para los hijos. Sí, pero los mandaban a esa edad, 3, 4, 5 años después hacían la carrera y ya no regresaban con los padres. Y tenemos otro tipo de relaciones que son los famosos padres, pues que no los pudieron mandar a Irlanda, pero pues, que siempre los comprendieron, les dieron amor y todo este rollo, y ya cuando pudieron despegar, pues ahora son de familia y regresan. O sea, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Así es, tenemos que llegar a un equilibrio y eso es lo más interesante, Fer, porque aquí aprendemos padres e hijos. Aquí todos somos maestros y todos somos alumnos. Tenemos que aprender a llegar a un equilibrio en donde nosotros podemos darle a nuestros hijos esa contención emocional que necesitan, familiar, que generalmente es la más fuerte de todas y es la que tiene las bases para que nuestros hijos vuelen. Y tenemos que aprender a que en esa contención emocional nosotros no nos vamos a desbaratar como padres. Es muy importante dar este apoyo, pero no resolver absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nuestros hijos son totalmente capaces de poder salir adelante y de poder resolver su vida. El día que no estamos nosotros para resolverles absolutamente todo lo que necesitan, van a seguir adelante. La vida no se detiene. Enseñémosle a remar, no los llevemos de paseo. Y como no les des pescado, enséñalos a pescar. Nada más que un día un conocido dijo, a mí me enseñaron a pescar,
Pez vela en un yate. No, pues tampoco, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no? Oye, no, pero ya, digo, son temas difíciles. Volviendo a lo que tú te dedicas, me preocupa mucho. Me comentabas que hay mucha adicción en este momento en jóvenes. ¿De qué edad a qué edad? Mira, O de- desafortunadamente los jóvenes empiezan a tocar la marihuana desde los 8 o 10 años. ¿Es la primera droga? Aquí tenemos que tener mucho cuidado, sí. Sí, porque generalmente es a nivel secundaria, a nivel preparatoria, y empiezan como con retos entre los chavos, como para querer pertenecer a ciertos círculos sociales que, pues, por valentía los aceptan, pero luego terminan en adicciones. Entonces, tenemos que cuidar mucho a nuestros jóvenes, tenemos que hablar con ellos, tenemos que escuchar. No sabemos escuchar, Fer. Y nosotros como papás tenemos que aprender a tener una escucha activa, una escucha en la cual no vamos a hablar por contestar, sino realmente vamos a hablar con consenso, con amor, con dignidad social, con dignidad de cada ser humano. Tenemos que hablar con respeto, tenemos que hablar con valentía, porque son temas muy difíciles de abordar y que a veces no sabemos cómo hacerlo. Es como en todo, la comunicación. La comunicación tiene que ser asertiva. ¿Cuántas parejas no se divorcian amándose porque no tienen una buena comunicación? Porque Totalmente. ella quiere algo o descubrir algo y no sabe cómo decírselo al marido porque el marido va a decir que es una X o Y o viceversa y terminan divorciándose amándose por no tener una comunicación. Lo mismo con los hijos. Sí, Si tú no escuchas a tus hijos, si tú no tienes un espacio con ellos, no los vas a entender. Y podrá criticar la gente, pero cada familia y cada cabeza es un mundo. Aquí lo importante es que ustedes como padres tengan esa comunicación con los hijos sin resolverle las cosas, pero guiándolos. y aquí hay otra cosa bien importante, Fer. No critiques, no pongas etiquetas, no hagas suposiciones. Es Y no importante compares. escuchar, jamás, No compares a los hijos. jamás, porque eso deja un microtrauma espantoso que arrastran hasta la adultez. Y eso no nos permite ser libres. No nos permite ser libres de pensamientos intrusivos que nos llevan a muchísimas trastornos posteriormente, sobre todo de ansiedad. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ser muy empáticos. Eh, es importante que si no sabemos del tema y no sabemos cómo abordarlo, pidamos ayuda. Hay psicólogos que se dedican a esto. Yo especialmente tengo una certificación en consejería en adicciones, además de que soy psicóloga clínica, pero no soy yo la única persona que hace esto. Habemos ya muchísimas personas porque hay muchos psicólogos el día de hoy que nos hemos dado cuenta de la gran necesidad que tienen estas nuevas generaciones en estos temas tan delicados que los papás no sabemos cómo abordar muchas veces. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado, sí tenemos que tener mucha empatía, pero sobre todo mucho amor. Mucho amor hacia nuestros hijos, mucho amor hacia la persona que se está fugando en una adicción porque es una persona que está enferma, no es un drogadicto, no es un alcohólico. Hace rato, platicábamos Lili y yo, que vaya que conozco a muchos de ellos que tienen la vida resuelta y lo único que tienen que hacer es estar de ociosos y la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y, y cómo nosotros somos especialistas en dañar a la gente. Pero tú puedes permitir o no que te dañen, ¿no? Si hablan mal de ti, que hablan y que digan lo que quieran si tú estás bien. Porque ahora resulta que si uno de tus hijos o tú algún día probaste un brownie con marihuana, ya eres drogadicto. Que ustedes no hicieron travesuras. Si te pusiste una guarapeta, ya eres alcohólico y que ustedes no hicieron travesuras. O sea, no podemos etiquetar a la gente. Y si ya de plano cayó en una adicción, tampoco los podemos etiquetar. Sí, porque tienen una enfermedad Exactamente. y la enfermedad se trata. Es incurable la enfermedad de la adicción, pero es tratable, da tregua, nos En ayuda. cambio, cuando tú le destrozas la vida a una persona a través de la difamación, sí se cura la herida, pero ¿qué crees? Deja cicatriz. Esas cicatrices no se olvidan y pueden llevarte a desvivirte.
pueden llevarte a una depresión muy profunda en donde tú ya no encajas en ningún lado y prefieres no estar en este mundo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque no es bien recibido por otro ser humano este tipo de etiquetas negativas, Fer. ¿Qué hay dentro de tu corazón como para que de tu boca salga tanta difamación, para que de tu boca salgan juicios, para que de tu boca salgan suposiciones? ¿Qué estás tratando de ver en los demás que no quieres aceptar en ti, que no quieres ver en ti? ¿O por qué te metes en la vida de los demás? Simple y sencillamente porque tú no eres feliz. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y si lo son, pues que lo sean, ellos son Así es, felices así. Por eso hay comunidades de todo. así es. Hay que hablar de eso. Este es un tema para hablar contigo. ¿Qué es una comunidad? ¿A partir de cuántas personas? Pero bueno, tenemos una recomendación. Frente al mar y en pleno malecón de Progreso, Escapata Casa di Mare te invita a disfrutar de auténtica cocina italiana con pizzas, pastas, risotos y mariscos frescos en un ambiente espectacular. Vive una experiencia llena de sabor, vista y buena vibra. Reserva hoy mismo. Escapata Casa di Mare. Gracias. No tardamos, vamos a un corte, volvemos. Más gigas en la red 5G de Telcel. Con tu plan Telcel Ultra 5, disfruta de 40 gigas por solo 549 al mes. Telcel 5G, la red de mayor cobertura y velocidad. Muchísimas gracias. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Todo en la vida requiere esfuerzo. Robert Collier. Vamos a una recomendación. Con Interceramic, ahora sí, remodelar. Aprovecha nuestra baja de precios en Loseta. Encuentra pisos desde 149 pesos. Sí, solo 149 pesos el metro cuadrado de primera calidad y con envío gratis dentro de la ciudad. Es momento que tu hogar cambie. Visita hoy tu tienda Interceramic. Simplemente lo mejor. Consulta términos y condiciones en tiendas. Muchísimas gracias. Gracias. Estamos hablando de cómo somos especialistas en destrozarnos a través de los chismes. Y pues, ¿qué te importa? Si alguien es así, ¿qué te importa si esa pareja es así? Tú no te metas. A veces lo hacemos porque no tenemos nada que hacer, porque tenemos la vida resuelta, porque somos rechismosos, pero puedes afectar muchísimo a una persona dejándole una herida de por vida, que es lo que comentabas. Somos muy dados a querer dar consejos, Fer, Ujú. cuando nadie nos los pide. Es muy importante que si tú quieres dar una sugerencia, no un consejo, una sugerencia a alguien, es porque esta persona te está pidiendo que le des la sugerencia. Si no, solo escucha, no hables, no digas, no juzgues. Si esa persona está viniendo a ti a platicar, a abrir su corazón, a abrir su mente y decirte todo lo que está pasando, no es para que le digas qué tiene que hacer, es solo porque se siente en O porque confianza sí, de ser no es para escuchado. que tú lo estés difundiendo con las demás personas, ¿no? Exacto. Te comentaba que por eso se hacen comunidades. Tuve una plática bien padre con Sergio Larraguíber hace mucho tiempo. Hablamos de las comunidades, que son un grupo de seres vivos o personas que comparten elementos en común, como un territorio, como un idioma, valores, costumbres, etcétera. Esta unión crea sentido de identidad y pertenencia, a lo que permite a sus integrantes convivir y apoyarse en trabajar duro. Hay varios tipos de comunidades, ¿no? Geográfica, virtual, de interés, de ecología, y tú puedes elegir en qué comunidad te vas a identificar. Esto surge a partir de las 50 personas. Ujú. En un territorio donde viven 50 personas, van agarrando costumbres, culturas diferentes, y es como se empiezan a hacer este tipo de comunidades. Y en México tenemos comunidades interesantísimas. Muchísimas. Una cosa impresionante, nada más vete a Chiapas, vete a Oaxaca, vete a Chihuahua, aquí mismo en Yucatán, en cada una de las comunidades que tenemos alrededor de nuestra ciudad, hay usos y costumbres que no se pueden
de alguna manera poner todas iguales. Cada lugar tiene su toque especial, cada lugar tiene su gastronomía, tiene sus mismas normas y eso hace que la comunidad sea fuerte y eso hace que la comunidad salga adelante para poder sobrevivir ante las situaciones, ante el entorno y ante el clima en el que se están ellos desarrollando. Sí, sí, sí. Hay comunidades rurales, urbanas, virtuales, científicas, religiosas, biológicas. Vamos, hay hasta en el deporte, en el estilo de vida, ¿no? Pero cada quien elige en dónde vivir y cada quien es libre de ser como uno quiera. Ujú, Volviendo al tema de los hijos. sí. Cuando no estás madurando o no estás maduro mentalmente hablando, y tú los avientas del nido, o hay familias disfuncionales y se divorcian, o la mujer agarra y ahora no ves a mi hijo porque no estás cubriendo tu... No, también ser hombre es bien cañón, Lili. O Ujú. sea, un hombre que está trabajando y es exitoso en una empresa tiene un matrimonio perfecto, pero el día que le recorta, le toca recorte o se queda sin trabajo, es un ogro, Ujú. no tiene por qué dejar de ver a sus hijos. O Jamás, sea, jamás. Las parejas pueden divorciarse, pueden separarse, pero nunca van a dejar de ser padres de sus hijos. entonces ahí es como van creciendo Ujú. los hijos con estos traumas. Sí, No efectivamente. existe el amor, no existe la comunicación y tenemos hijos con adicciones, con ansiedad, con depresión o hasta Y esto viene de verdad, Fer, como lo comentaste hace rato, es muy. muy preocupante porque cada vez vemos más personas con ansiedad, cada vez niños de adolescentes con Mm, mucha ansiedad y necesitan pedir ayuda y necesitan ir a terapia porque no saben cómo manejar la ansiedad, porque toda esta, todo este pertenecer a la sociedad, todo este qué dirán, todas estas expectativas sociales que el día de hoy está en redes sociales, está en las escuelas, está en el bullying, está en todo esto, hacen que las personas que no tienen la madurez suficiente como es la adolescencia, sí. caigan en cosas que no deben de caer. Deja platicarte un poco de las comunidades de los jóvenes. ¿Por qué estamos hablando de ellos? Pues son grupos con espacios físicos o redes sociales donde los chicos comparten sus gustos, reciben apoyo o participan en la sociedad. Y hay varios tipos. Están las tribus urbanas o grupos de identidad, Ujú, que son grupos de gustos musicales, estilos de vida, de ropa, pasatiempos similares o gamers, ¿no? Que se la pasan jugando. ujú. Pues, ahí puede haber comunidad de otro tipo de adicciones, que es la que no queremos llegar. Eso es la falta de la comunicación con Y los hijos, también las ¿no? hay. Claro que las hay. En Claro, todos lados. ahorita en estas comunidades que te mencioné, que pueden ser grupos Gamers. gamers y todo, se presta para empezar con otro tipo de cosas, el Ujú, sexting, que le llaman, así y es. algunas otras cosas. Volviendo a tipos de comunidades juveniles, están las plataformas de liderazgo y acción, espacios globales o locales donde los jóvenes participan en causas sociales. Eso está maravilloso y además eso les ha hecho a ellos hacer cosas extraordinarias para su entorno de vida. Hay otro que es de programas institucionales, Ujú. espacios de gobierno o centros comunitarios que ofrecen talleres, arte y deporte como programa mexicano de territorio joven, ¿no? O comunidades digitales y de emprendimiento, red en línea y foros para aprender, crear proyectos y apoyarse entre ellos. Fíjate que este tipo de talleres y este tipo de cosas que hay en ciertas comunidades que no son digitales han ayudado a muchas personas y sobre todo a muchos niños a encontrarle sentido a su vida. ¿Por qué? Porque de una o de otra manera aprenden cosas prácticas para poder llevar economía a casa. Aprenden, aunque no sepan leer y escribir, a hacer actividades artesanales que les permite el día de mañana salir adelante y salir de su comunidad. Y esto ha permitido que muchos niños no sean abusados psicológica y sexualmente hablando. Esto ha ayudado mucho a muchísimos niños a no caer en las drogas y a no caer en el alcoholismo también. ¿Por qué? Porque están ocupados, porque están haciendo algo, están aprendiendo. El ser humano, Fer, empieza a morir cuando deja de aprender. ¿Por qué? Porque la ociosidad te lleva a hacer cosas que realmente no quieres hacer y que no son buenas para ti, porque la rutina, el aburrimiento y muchísimas cosas de este tipo hacen que te refugies en cosas que te hacen desconectarte de la vida real.
Entonces, aquí es precisamente en donde nosotros tenemos que ayudar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, sobre todo a nuestros adolescentes, a que estén ocupados, a que hagan ejercicio, a que toquen un instrumento, a que dejen de estar encerrados en su cueva todo el tiempo con el ¿Qué celular y todo el qué tiempo. trabajo para nosotros como padre verlos? ¿Qué trabajo para ellos hacerlo? Porque son nativos digitales. Todo gira en torno a la tecnología para Sin ellos. embargo, en los Países Bajos actualmente, Fer, ya las escuelas están regresando Sí. a hacer las cosas a puño y letra, empiezan ya a escribir, ya no se van a permitir tabletas, ya no se van a permitir internet. Van a tener que aprender a hacer investigación de campo, van a tener que aprender a hacer cosas con las manos A porque modificar el sistema educativo y a reglamentar el uso de todo ya esto. se dieron cuenta que El el daño. área cognitiva de las personas que estamos todo el tiempo metidas en el Internet ha disminuido hasta en un 30%. Y esto es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque no hay nada que nos permita hacer lo que hacemos nosotros. Nos encargaban una tarea, íbamos a la biblioteca, íbamos a hacer cosas que hoy no hacemos. Hoy todo lo tenemos aquí, con una sola pregunta todo nos resuelve, pero ya no tenemos la memoria que teníamos antes. ¿Por qué? Porque todo lo tenemos aquí, en la mano, en una tableta. Ya no es necesario tener que hacer tantas cosas con la memoria, porque la memoria está en el teléfono. Entonces, el día de hoy estamos regresando a este tipo de cosas. Pues sí, 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 va a ser muy difícil porque la IA va muy Muy avanzada. avanzada. Ellos ya pasaron las universidades, las nuevas generaciones a través de la IA, Ujú. se vuelven mucho más resolutivos, sino más pensantes a lo mejor que nosotros que consultábamos un libro o la tabla de multiplicar. Ellos, en menos de una décima parte de lo que tú lo hacías, te Sí, resuelven un problema. sí. Entonces, son una generación muy interesante, Así déjame es. decirte. Vamos a otra recomendación. ¿Tienes Gracias. insectos en casa? Haz que desaparezcan con un bombazo. Con más de 45 años protegiendo los hogares mexicanos, OCO tiene el insecticida ideal para cada necesidad. Multiusos, casa y jardín, cucarachicida y opciones para insectos voladores y rastreros, porque cuando se trata de cuidar a tu familia, OCO es un bombazo. Conoce más en oco.com.mx. Gracias. Y bueno, con esta frase vamos a un corte. Los límites solo existen si los dejas existir. Así es. Corte, volvemos. Más gigas en la red 5G de Telcel. Con tu plan Telcel Ultra 5, disfruta de 40 gigas por solo 549 al mes. Telcel 5G, la red de mayor cobertura y velocidad. Muchísimas gracias. Entramos aquí al último corte. Si la oportunidad no llama, construye una puerta, Así va. ¿verdad? Sí. Bien. Recomendación, por favor. Oye, ¿ya estás lista para regresar a clases? ¡Listísima! Contraté mi plan Telcel Ultra con 40 gigas por solo 549 al mes. Me alcanza para clases, tareas, videollamadas y hasta compartir internet con mis amigos. Todo lo que necesitas para este regreso a clases está en tu plan Telcel Ultra. Contrátalo hoy en tu punto de venta Telcel más cercano. Telcel 5G, la red de mayor cobertura y velocidad. Muy bien, Lili, pues qué padre. Me gusta improvisar los programas contigo. A Muchas veces gracias. empezamos con un tema, nos vamos a otro, pero bueno, vamos cerrando con tu tema, ¿te parece? Claro que sí, con mucho gusto. Pues yo quiero hablarles obviamente de todo lo que es la superación personal y de cómo podemos manejarla para poder darnos cuenta de que superarnos significa aprender a conocernos, aprender a saber quiénes somos, hacia dónde queremos ir y construir sobre todo esta vida más congruente. Y algo muy importante es que no tenemos que convertirnos en lo que no somos, Fer. Hoy tenemos que hablar de cómo podemos avanzar, cómo construir hábitos, cómo relacionarnos con nuestros errores y cuáles son algunos pilares que pueden ayudarnos a mantener nuestro rumbo.
Mm. Pero ¿qué significa realmente superarse? ¿Qué significa me estoy superando? Para muchas personas puede significar conseguir un mejor empleo, a lo mejor para otros recuperar su salud, para otros terminar la universidad, para otros terminar la escuela, para otros aprender a leer o escribir o dejar atrás una relación, para otros aprender a poner límites o a poder aprender a elevar mi autoestima o para poder conocerme mejor. Obviamente, esto sucede generalmente después de una etapa difícil que te pone la vida, de un obstáculo que tuviste que superar. Mm. Por eso la superación personal es totalmente individual. Ujú. No podemos hablar de superación personal colectiva, porque sí te ayuda la motivación, pero la superación personal es obviamente mía nada más. Es un proceso de cambios constantes, es un proceso de aprendizaje, pero sobre todo, Fer, de autoconocimiento. Y Ok. aquí es donde tenemos que subrayar, porque con todo lo que hemos platicado durante el programa, aquí está el meollo del asunto. Ese autoconocimiento lo hemos dejado a un lado. Hemos dejado a un lado la autoestima porque no sabemos cómo motivarnos y no sabemos cómo seguir adelante con todo esto. Entonces es muy importante saber y darnos cuenta que tenemos que salir adelante. Tenemos que tener una superación personal, pero recordemos que la superación no es perfección. Es caerme y saber levantarme. Es aprender a hacer planes. Es aprender a que poco a poco yo puedo cambiar mi vida. Cuando yo tenga todo resuelto, entonces voy a estar bien. No es cierto. No, nunca vas a tener todo resuelto. Mira, yo tengo amigos adultos que ya tienen la vida resuelta. ¿En qué aspecto te imaginas? En Económico. el económico. ¿Y qué crees? No Lo son único que felices. tienen Es dinero. es dinero. Exactamente. Siempre va a haber situaciones inesperadas, Fer. Siempre va a No haber es sano tener la días vida difíciles. resuelta, no es sano. No, siempre va a haber días difíciles, siempre va a haber pérdidas, va a haber cambios, va a haber errores, porque somos seres humanos, no somos perfectos. Lo único perfecto es la imperfección que tenemos cada uno de nosotros, porque eso nos hace ser personas únicas y diferentes. Entonces, crecer no significa avanzar en línea recta. A veces avanzamos, a veces nos tropezamos, a veces necesitamos toparnos con la pared para aprender ciertas cosas, para poder echar a volar mi creatividad, para poder superar ciertas cosas. Y algunas veces tenemos que volver a empezar y no pasa nada. Volver a empezar muchas veces nos aclara el panorama. Entonces, volver a empezar también es avanzar. No es quedarme No, atrás. hay tropiezos, la vida tiene muchos tropiezos. Y volviendo a las generaciones, hay generaciones que no son pacientes. Ujú. Los millennials, ¿no? Estas nuevas generaciones nativos digitales quieren que todo se resuelva en tiempo y forma, porque así resuelven las cosas, pero así no es la vida. Así es. Así no es la vida. Así es. Y sabes qué, Fer, la vida enseña de una manera a veces muy cruel. Entonces, si nosotros no tenemos paciencia y queremos correr, los tropiezos van a ser muy seguidos. Tenemos que darnos cuenta en dónde vamos a pisar, hacia dónde queremos ir y cómo está el camino de inclinado o cómo está el camino de obstáculos, porque muchas veces para alguien puede ser un obstáculo, pero para otra persona puede ser un puente hacia algo que necesita vivir en su vida. Y eso nos lleva a la experiencia, nos lleva a la madurez, nos lleva a entender por qué y para qué suceden las cosas. Si yo todo el tiempo vivo lamentándome y victimizándome de todo lo que me pase, no voy a avanzar. Ujú. No voy a avanzar porque siempre voy a esperar a que alguien venga a rescatarme. Mm. Y cuando yo entro en esa zona de confort, puedo tener absolutamente todo resuelto, pero no voy a ser feliz. Entonces, cuando yo me supero a mí misma todos los días, eso hace la diferencia en la vida. Yo no necesito superarte a ti, ni superar a mi familia o superar a quien tú me digas. Necesito superarme yo todos los días. Con un paso pequeñito, no importa que sea paso de tortuga, pero avanzas.
El problema es cuando nos quedamos como el perro que se persigue la cola, nada más dando vueltas, pero siempre en el mismo lugar. Entonces, tenemos que tener cuidado. ¿Cómo vamos? ¿Hacia dónde vamos? Y a trabajar en el autoconocimiento, a trabajar en esta motivación personal que necesitamos todos los días para superar lo que la vida nos dé. A veces son enfermedades que no entendemos, a veces son situaciones familiares que no podemos resolver, a veces es la pérdida de algún ser querido o de un empleo o algo así. Todas estas partes es un duelo, sí, pero es un círculo que tenemos que cerrar para poder abrir otro. Y que todo lleva un proceso, y el proceso no es lineal. El proceso se tiene que llevar con calma, con paciencia. Hay que vivirlo. Cuando es triste, hay que ponerse triste, hay que llorar. Cuando hay enojo, hay que enojarse. Hay que abrazar ese enojo también, porque eso me va a permitir regular mis emociones. Y si yo no regulo mis emociones y no las identifico y no les doy nombre, me va a llevar a fugarme en cualquier distracción que la vida me ponga enfrente. Excelente, mi Lili, excelente. Qué bueno que tocamos estos temas. Los sábados es un poco menos empresarial, es más dedicado a la familia a través de todos tus conocimientos, de todo lo que haces. Y yo concluyo el programa el día de hoy diciendo que sin comunicación no hay nada. Así es. La única manera de saber qué le pasa a tu hijo, qué le pasa a tu empleado, qué le pasa a tu esposa o qué te pasa a ti, ¿no? Ujú. También te debes de saber comunicar contigo mismo. Sí, la base de todo en la vida es el respeto y la comunicación. Si no hay comunicación asertiva y no sabemos escuchar, no puede haber respeto, no puede haber autocuidado, no puede haber amor Oye, propio. y yo nada más le quiero decir a todas esas parejas que tienen problemas, porque todos hemos tenido problemas en la vida. Cuando decidan separarse o divorciarse, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Y nunca pongan A los hijos. a los hijos por delante. No se vale, Así es. no se vale. Que si el padre fue un desgraciado y ya la ley se encargará, o si la mamá esto, pero a veces uno como hombre también tiene adversidades y a Sí, por veces hay supuesto. padres muy, muy, muy comprometidos con la familia que pierden sus empleos y por no poder cumplir o por no encontrar otro trabajo, les quitan lo que más duele en la vida, el derecho de ver a sus hijos. Nunca dejemos de ser padres y madres. Nunca, de verdad, nuestros hijos nos necesitan. Sí, 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 ahí es donde comienza toda la, pues, no sé cómo le llamo, cómo llamarlo, Todas las caídas y todos los tropiezos de nuestros hijos. las familias disfuncionales. Ujú. Entonces, yo les invito a que por favor no dejemos de ser padres, Sí, porque realmente si tenemos la oportunidad de serlo, es porque tenemos mucho, mucho que dar hay que a esos apoyarlos, sí. hijos. Así Muy es. bien. Lili, pues ya terminó el programa el día de hoy, te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Sigan con la programación de Grupo Fórmula y mientras la vida lo permita, de lunes a viernes, 5 a 6, sábados de 10 a 11, todo el tiempo en redes sociales. Vamos a trabajar, Lili. Hoy es sabadito y tenemos chamba porque no hay crisis que soporte. 10 horas de trabajo al día, pero siempre con actitud positiva.